Hace algún tiempo hice una encuesta por Instagram preguntando sobre qué tema les gustaría que hablara. Y ganó por una amplia mayoría la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Así que creo que corresponde hacer honor a esa petición popular de redes sociales. Y vamos a hablar hoy día sobre la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Primero, un poco de contexto. Desde 1880, Chile había entrado en el denominado ciclo salitrero, el cual había sido consecuencia de las incorporaciones territoriales tras la Guerra del Pacífico. Sin embargo, toda la riqueza que va a ingresar como consecuencia de las exportaciones de salitre no se va a condecir con las condiciones de vida de los trabajadores de las oficinas salitreras, los cuales van a estar sometidos a una inexistente legislación laboral y por lo tanto sus condiciones de vida, junto con ser paupérrimas, van a generar progresivamente un enorme malestar en la medida que nos adentremos en la primera década del siglo XX. A esta situación hay que sumar que Chile desde 1891 tenía un régimen político de carácter pseudo-parlamentario. Bajo el pseudo-parlamentarismo en Chile, si bien existió por parte de algunos sectores políticos como el Partido Conservador una preocupación por el bienestar de los sectores populares, lo cierto es que en términos generales los proyectos de ley que se van a presentar y que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de estos sectores raramente van a ser discutidos y más raro aún es que estos sean aprobados. Por lo tanto, aun cuando en algunos sectores existe la intención de mejorar las condiciones de los sectores populares, lo cierto es que durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX es bastante poco lo que va a cambiar, lo que va a acrecentar aún más el malestar de estos sectores que progresivamente van a empezar a organizarse en mancomunales, sociedades de resistencia. Y esto va a ser el caldo de cultivo propicio para que desde la primera década del 1900 se empiecen a desarrollar una serie de huelgas, las cuales van a tener finalmente todas finales muy trágicos debido a la represión por parte del Estado. Ejemplo representativo de esto va a ser, por ejemplo, la huelga de la carne de Santiago del año 1905, fuertemente reprimida por el Estado, y eso. Es en este contexto que a finales del año 1907 los trabajadores de una serie de oficinas salitreras, cansados ya de las inexistentes respuestas por parte de los dueños de estas mismas oficinas sobre las condiciones laborales, van a decidir organizarse y votar huelga. El grupo más icónico lo va a componer el de los trabajadores de la oficina San Lorenzo. Va a ser a partir del ejemplo de esto que una serie de trabajadores de oficinas salitreras vecinas se van a empezar a organizar y a sumarse a la huelga general. Finalmente, el día 14 de diciembre, los trabajadores de La Pampa van a decidir bajar al puerto de Iquique para establecer negociaciones con las autoridades políticas a quienes pretenden presentar un pliego de requerimientos que tienen como principal objetivo mejorar sus condiciones sociales y laborales, siendo la petición más importante el pago de 18 peniques como sueldo en reemplazo de lo que era el sistema de fichas, las cuales no tenían valor fuera de la oficina salitrera en la cual se entregaban, lo cual limitaba completamente la posibilidad de adquisición de los trabajadores y generaba un monopolio completo por parte de las oficinas hacia los productos que se vendían a los trabajadores. Lo interesante de esta historia es que efectivamente cuando los trabajadores llegaron al puerto de Iquique, las autoridades decidieron recibirlos y se establecieron ciertas mesas de negociación en las cuales los trabajadores presentaron su petitorio y las autoridades se comprometieron a leerlos. Mientras tanto, en la Pampa Salitrera, en la medida que el resto de los trabajadores que todavía no estaban en huelga se iban enterando de lo que estaba sucediendo en Iquique, iban votando progresivamente la huelga. Eso va a implicar que en los días siguientes a la llegada de este primer grupo al puerto de Iquique, van a empezar a bajar varios miles de trabajadores que se van a ir sumando poco a poco a los que ya habían llegado en el primer grupo a la ciudad puerto. Esta situación se va a empezar a convertir en algo bastante insostenible para las autoridades. Iquique era una ciudad que contaba con unos cuantos miles de habitantes hacia el año 1907 y el número de trabajadores de La Pampa que iban llegando aumentaba básicamente día a día. Mientras tanto, en Santiago, previendo que esto podía salirse de madre, básicamente, el gobierno de Pedro Montt va a dar la instrucción al ejército de que debe mantener el orden. Por lo tanto, poco a poco, en los últimos días, no en los últimos días, sino que hacia la quincena de diciembre, vamos a observar cómo contingentes militares van a empezar a llegar a la ciudad de Iquique y por lo tanto la situación se va a empezar a volver cada vez más tensa. Hacia el 20 de diciembre, la situación ya se empezó a salir completamente de control. La relación entre los trabajadores de La Pampa que se encontraban en la escuela Santa María de Iquique y las autoridades políticas y los efectivos del ejército se empezó a volver cada vez más tensa, lo que se vio agravado con el asesinato de unos trabajadores el día 20 de diciembre en un incidente bastante confuso en el contexto de reuniones sostenidas entre los dirigentes obreros y las autoridades políticas. Finalmente, como resultado de estas muertes, al día siguiente, tras el funeral de las víctimas, las autoridades y el encargado militar de la tropa, Roberto Silva Renar, le van a exigir a los trabajadores que abandonen la escuela Santa María de Iquique. Sin embargo, los trabajadores se van a negar, aun cuando lo que se busca es trasladarlos a otro lugar, específicamente al hipódromo de la ciudad. Estos ya no confían en las autoridades políticas, menos aún en las autoridades militares. Por lo tanto, hacia la tarde del 21 de diciembre, ir y venir de palabras entre los trabajadores y los militares a cargo de Silva Renar van a terminar desembocando en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de Chile del siglo XX. Roberto Silva Renar, comandante de las tropas que se encontraban en Iquique, decidió reunir a su contingente en la Plaza Arturo Prat, que era la plaza central de la ciudad. Desde ahí le exigió a los trabajadores que abandonaran la escuela Santa María de Iquique y les estableció un plazo, que era el de las 3:30 de la tarde.
Frente a la negativa de los trabajadores por abandonar esto y haciendo caso omiso a las amenazas de Silva Renal, que decía iba a abrir fuego contra ellos, es que finalmente, un cuarto para las 4 de la tarde, va a suceder lo más trágico de toda esta historia. Y es que Silva Renal ordenó, efectivamente, abrir fuego contra los trabajadores. Según relatan las fuentes de la época, así como testigos, la matanza habría durado menos de 2 minutos. Fue básicamente una descarga de fusilería y de ametralladoras por parte de esta tropa, lo que va a terminar provocando varios miles de muertos, aun cuando la cifra oficial nunca se ha podido establecer con claridad. Algunos dicen cerca de 2.000, algunos hablan de más de 3.000 muertos. El gobierno de Pedro Montt simplemente asumió la muerte de 120 personas. Sin embargo, esa cifra es bien difícil de creer, así como también es difícil de creer las cifras exacerbadas que hablan de 3.000, 4.000 y hasta 5.000 muertos. Lo más probable, y esto es lo que se encuentra en la gran mayoría de los estudios sobre la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, es que las muertes hayan rondado aproximadamente las 2.000. No cambia el hecho de que es uno de los acontecimientos más trágicos de la historia del siglo XX, no solo para el movimiento obrero, sino que en términos generales. Matanzas de ese tipo hacia los sectores populares no las vamos a volver a observar hasta la dictadura militar que va a iniciar en el año 1973. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique finalmente no tuvo grandes consecuencias sobre el movimiento obrero y social. Aun cuando se dice que tras esta se van a aprobar algunas leyes sociales, lo cierto es que las transformaciones estructurales más relevantes para el movimiento obrero van a venir recién durante la segunda mitad de la década de 1920 y con mucha fuerza durante las décadas del 30 y 40. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique pareciera ser que a lo largo de casi todo el siglo XX pasó al olvido. Va a ser recién, a finales de la década de los 60, cuando, producto de la obra Cantata Santa María de Iquique del grupo de folclore nacional Quilapayún, esta va a volver a ser parte de la memoria popular. Va a ser a partir de esa cantata que Quilapayún nos va a relatar el origen, las condiciones de vida de los obreros de La Pampa, el cómo se gestó la huelga, cómo fue este proceso de negociación y las consecuencias trágicas del mismo. Es paradójico que, al finalizar la cantata por parte de Quilapayún, se mencione que esto eventualmente podría volver a suceder. Solo 3 años después se va a producir el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973 y sabemos que la historia, lamentablemente, se va a volver a repetir.